El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Para seguir las confluencias políticas y culturales, escucha Toma Única. Escúchanos los miércoles a las 2 de la tarde y los sábados en repetición a las 12 del mediodía. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Bien, amable audiencia de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. Sean bienvenidos a su programa que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Iniciábamos el programa del día de hoy con Me cuesta tanto olvidarte, del icónico grupo de pop español Mecano de la década de los 80, grupo que formaron los hermanos Cano, Nacho y José María y Ana Torroja. La canción que escuchábamos es composición de uno de sus integrantes del grupo, José María Cano, y lo estamos escuchando porque hacía parte de la banda sonora del hombre, el ser, el escritor, el amigo, que según muchos seres de su anillo de amistad, diría yo de su cadena de afectos, sembró amor a borbotones. Y estamos en esta toma única muy felices por contar hoy entre nosotros con el maestro Pedro Adrián Zuluaga, periodista y escritor colombiano, a quien le agradecemos de antemano su presencia hoy con nosotros para hablar de una de sus pasiones y, por qué no decirlo, de uno de sus escritores de cabecera, ya que gracias a las investigaciones del maestro Zuluaga podemos contar con un hermoso libro, Todas las cosas y ninguna, en busca de Fernando Molano Vargas, un recorrido biográfico, íntimo y anecdótico que va por la vida de Fernando, como a él le gusta llamarlo, en búsqueda de sus amores, amigos y lugares entrañables. A título personal lo leí de un tirón en aproximadamente 7 horas y quedé ya dispuesto a encontrarme con El beso de Dick, ese libro al que mi hija también le ha seguido por su imagen, por lo que significa esta literatura con vista desde una acera, es decir, a seguir en busca de Fernando Molano Vargas, como quisimos titular esta emisión, subtítulo homónimo del libro del maestro Zuluaga. Qué alegría hoy desde la Universidad Pedagógica, desde la Pedagógica Radio y desde Toma Única, posibilitar este espacio en torno a la obra de Molano, ya que consideramos en la Universidad Pedagógica Nacional tiene una deuda con Fernando, ya que aquí inició sus estudios de español principal, lingüística y literatura, que lamentablemente no culminó, pero que lo avanzó muchísimo, pero que aquí, y gracias a todo lo que nos cuenta el maestro Zuluaga, en su texto despertó sueños e inspiraciones mayores. Maestro Pedro Adrián y Felipe, bienvenidos. En esta oportunidad quiero darle la palabra a Felipe porque es la persona que nos incitó a seguir a Fernando Molano y quien hizo el gesto tan bello de tener aquí entre nosotros al maestro Pedro. Gracias, profesor Ricardo. Un saludo para todos y todas. Un gusto y nada, de verdad, hoy queremos dejarnos llevar de la mano de Pedro en esta búsqueda que personalmente y la pedagógica pues también se debe. Bien, es una búsqueda a la que hemos recorrido no solamente en libros sino en personas, sobre todo en colegas, en noticias que nos llegan a veces muy dispersas, pero bienvenido Pedro, un gusto. Gracias Luis Felipe y muchas gracias Ricardo por esas palabras tan amorosas y muy feliz de estar acá. Yo creo que venir a la pedagógica a hablar de Fernando Molano Vargas es pagar una deuda, ¿no? Así es. Una deuda que la universidad tiene con él, que él tiene con la universidad. Yo creo que ese grupo de estudiantes de
español principal o como se llamara en la época que se juntaron acá, que se encontraron acá, pues es muy significativo para la cultura colombiana y ya hablaremos de eso. Así es, entonces los voy a invitar a todos porque escuchamos al maestro Pedro en la primera etapa de nuestro programa, en Tertulia, donde ponemos en contexto a la audiencia del tema a tratar. En Toma Única, Tertulia. Al entrar en Tertulia planteamos el tema central de nuestro programa. La idea en esta franja es situar al oyente del tema del que hablaremos y por supuesto hacer un pequeño abstract, semblanza, me gusta llamarlo, de nuestros invitados. El maestro Pedro Adrián Zuluaga es periodista y crítico de cine colombiano. Actualmente es profesor universitario, columnista de la revista Arcadia, bloguero con un blog www.pajareradelmedio.blogspot.com. Fue jefe de programación del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, el FICI, durante el 2014-2018. Editor de revistas colombianas especializadas en cine como Kinetoscopio. Durante 6 años, asesor del Ministerio de Cultura, la Cinemateca Distrital, curador de cine de Señal Colombia y es autor de los libros Literatura, Enfermedad y Poder en Colombia, 1896-1935, publicado por la Universidad Javeriana, Cine Colombiano, Cánones y Discursos Dominicales de Ideartes, 2013, Acción Cine en Colombia, del Museo Nacional, y este texto maravilloso que creo es el preludio para adentrarnos en la vida y en la obra de Fernando Molano Vargas, Todas las cosas y ningunas. Por su parte, el maestro Felipe Castellanos, a quien le agradezco una vez más en estos 8 años que tiene este programa, hace parte, como digo yo coloquialmente, del comité editorial de Toma Única y por eso hemos tenido a maestros como Pedro, a la maestra Beatriz González, a Iván Álvarez, al maestro Álvaro Rodríguez, Patricia Ariza, es decir, personas de la cultura colombiana conjuntamente con pedagogos, sociólogos y antropólogos que nos hacen una semblanza maravillosa de sus vidas y que nos aportan a la radio educomunicativa. Como les decía, el maestro Felipe Castellanos, licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Sociales de nuestra universidad y doctorando en Educación del doctorado interinstitucional que tenemos conjuntamente la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Francisco José de Caldas y la Universidad del Valle. En un hermoso texto que escribió el profesor Felipe, dice a propósito de lo que nos reúne hoy: su libro, maestro Pedro Adrián, Todas las cosas y ninguna, llega a nosotros por ese sutil intercambio de lecturas que se da en los pasillos de la universidad. La curiosidad de nuestros estudiantes nos llevan a libros y autores que generalmente no son incluidos en la formalidad de los sílabos ni de los contenidos programáticos. Afortunadamente en nuestra licenciatura, la literatura está de boca en boca en el corazón de la formación de profesores. Está en nuestro temario, en nuestras selectivas y hasta en nuestras salidas de campo. Así como nos llegó su libro Todas las cosas y ninguna, envuelto en conversaciones. Entonces quisiéramos preguntarle, maestro Pedro, ya para que tengamos su voz, ¿cómo llegaron a usted los libros de Fernando Molano y cómo se construye esa cercanía de su obra y su vida que, leyéndolo en este texto, casi se cruzan esas dos vidas? ¿Por qué no decirlo? A lo mejor ustedes simultáneamente estuvieron en algún lugar. Muy probablemente estuvimos juntos en Medellín en los años 90 cuando yo era estudiante de la Universidad de Antioquia y él era frecuente visitante de Medellín. Aunque Fernando era bogotano hasta la médula, en su forma de ser, en su lengua, encontró paradójicamente, y el libro también un poco intenta responder por qué, un refugio, un hogar, una hospitalidad muy particular en Medellín. Gracias a amigos como Héctor Abad Faciolince, como Carlos José Restrepo, y sobre todo la hospitalidad de los lectores, que bueno, en Medellín fue que premiaron su primera novela, Un beso de Dick, que usted la acaba de mencionar, maestro Ricardo, en el 92, y a partir de ahí pues la carrera literaria de Fernando Molano empieza como una especie de culto secreto, ¿no? Y me gustaría entonces repetir o decir que
la obra de Fernando Molano circuló tal cual como ustedes están diciendo que circuló mi libro, de boca en boca, de pasillo en pasillo, de salón en salón, de bar en bar, en esta Medellín, en mi caso pues, en la Medellín de los años 90, donde yo mismo era estudiante de periodismo y buscaba pues como de dónde amarrarme, de dónde pegarme para no naufragar en las dificultades de la juventud, ¿no? Que yo creo que nos pega muy duro a todos. Entonces así encontré yo a Fernando Molano, a Fernando González también. Total, También. bienvenido. Pero, y a Fernando Vallejo también. Claro, siempre me gusta aclarar, excúseme, no estamos hablando de Fernando González Pacheco, ¿no? Sino del maestro de otra parte, maravilloso. Bueno, a Fernando González Pacheco también. Muchos Fernando, me acabo de dar cuenta de que son muchos Fernando importantes en la vida personal. Sí, ese fue el modo de encuentro, y es estas literaturas como transgresoras, como con temas tabús, como en ese momento era la literatura de Fernando, pues circulan así, ¿no? Circulan, como no tienen un modo de circular institucional, a pesar del premio de la Cámara de Comercio y de unas cuantas reseñas en medios, pues circulan y se transmiten como por los afectos. Ustedes hablaban al comienzo de esa cadena de afectos, y es como regalar amor, o como regalar o seducir a partir de un libro, o de un libro que nos ha conmovido. Y entonces así fue que nos enteramos de la existencia de un libro iluminador que rompía radicalmente la representación del amor homoerótico en Colombia, que es Un beso de Dick. Total. La novedad temática era grande, pero por otro lado el acercamiento y la manera en que Fernando aborda este tabú, pues es como siempre lo más importante, y creo que, pero hay una coincidencia de estas dos cosas, o sea, total, se cruza la transgresión en el asunto y la espontaneidad y la ternura inusual en la forma, ¿no? Porque digamos, y perdón, digo lo de inusual porque estos temas del homoerotismo y de la homosexualidad y de las disidencias de sexo y de género pues habían sido tratados desde otros lugares en la literatura colombiana, desde lugares de la marginalidad, del mundo del crimen, de la culpa, de referencias permanentes al mundo griego. Es verdad. Pero no desde esa naturalidad como una cosa que... Tan bella, tan espontánea, del día a día, ¿no? Exacto, sí. Sí, hay una suerte de exotización también en esos primeros autores que se arriesgan en una cultura tan pacata, pues hablar de su homosexualidad abiertamente. Bueno, Pedro también está en la poesía, y recuerdo que con un grupo de estudiantes lo encontramos allí. Yo no lo conocía como periodista, sus columnas, pero un día estábamos leyendo este libro que nos llegó a la mesa por casualidad, Como la flor, voces de la poesía queer contemporánea en Colombia. Y uno de los Pedros que escribe ahí es usted, un poema muy bello. Hoy podemos hablar de lo queer en nuestra literatura, ¿no? Y cómo fue esa experiencia ahí compartiendo con esos autores, que es un compilado bien interesante. No, fue una invitación de Alejandra Algorta, una editora que trabajaba en ese momento para Planeta, y quería hacer quería reunir textos que tuvieran como una temática o un estilo queer. También la pregunta es, ¿qué es lo queer en ese momento? Y en este también es una pregunta que no está resuelta de ningún modo. O sea, si lo queer es una elección sexual, o es una forma de vida, o es una forma de posicionarse ante el mundo, o son todas las anteriores. Y una teoría venida del norte, que aquí tenemos que platanizar y encontrarle nuestro quiebre latinoamericano, sudaca. Sí, son preguntas que están abiertas, pero también es importante pensar que ese libro sale en un momento en que lo queer hace parte ya del mercado cultural, y que las editoriales buscan autores queer, buscan, o sea, un mundo completamente distinto al que le tocó a Fernando Molano en sus primeros años, que era una literatura verdaderamente contracultural. Yo no estoy seguro que la cultura queer sea contracultural. Pues está bendecida por el mercado literario, sí, y con eso se gana y se pierde, ¿no? A mí me llama la atención, Felipe, excúsame, en el texto que usted escribe, ahí no sé si sería un alter ego,
pero sí hay una alusión hermosísima de cómo estos jóvenes, como en su caso, se sintieron de una u otra manera identificados. Existió ahí una mímesis, una catarsis preciosa. Entonces, a mí me emocionó mucho cuando usted dice: aquí pido las consabidas y convencionales disculpas por el excurso que supone contar algo de mi propia historia como lector de Molano Vargas, por lo menos una parte de ella, que no quedó dicha en el prólogo que escribí para la edición de Un beso de Dick, que se lanzó en mayo del 2019. Lo primero que leí de Fernando no fue esta novela, sino el poemario Todas mis cosas en tus bolsillos. No recuerdo cómo me hice a uno de los ejemplares de un tiraje que fue tan nimio. Pudo haber sido a través del propio Abad Faciolince, quien a veces me pasaba libros para reseñar en la revista de la Universidad de Antioquia, que él dirigía. En los años 90 yo estudiaba con poco o nada de pasión comunicación social y periodismo. En esa universidad sobreviví con languidez esos años finales de la carrera, cumpliendo lo estrictamente necesario en las clases, mientras al resto del tiempo lidiaba con la aguda tensión interna de ser gay por un lado y buscar cómo vivir esa peculiaridad haciéndome el menor daño posible a mí mismo y tratando de no hacerle daño ninguno a los demás. Y por otro, con las presiones de descubrir una vocación profesional que en mi caso poco tenía que ver con lo familiarmente heredado. A mí sí me parece que ahí hay una resistencia, un redescubrimiento, maestro. ¿Cómo hablar de eso, de ese Pedro joven estudiando comunicación social, y de una u otra manera llega este libro, esta literatura de Molano como un salvavidas, no sé? Sí, la literatura de Molano creo que ha sido una interlocutora de las vidas de muchas personas, pues que hemos tenido esta particularidad de enamorarnos de otros hombres, en mi caso, y de ser sancionados socialmente por eso, ¿no? El señalamiento. El señalamiento y la autoestigmatización, que es tal vez más fuerte que la estigmatización de afuera. Estaban pasando muchísimas cosas en esa universidad y estaban pasando muchísimas cosas en Medellín, y muchas tenían que ver con Fernando Molano. Yo me vine a enterar después. O sea, en esos mismos años en que yo leí, seguramente porque estaba ahí al lado, porque la propia editorial de la universidad publicó el poemario, pues estaban dándose los gérmenes de las adaptaciones teatrales de Un beso de Dick en la Escuela de Teatro de la Universidad de Antioquia. Se estaba gestando la primera traducción de Fernando Molano al inglés a través de un profesor que vino con una beca Fulbright a Medellín, y que finalmente tradujo la novela en Estados Unidos, que es la única traducción que existe en este momento de esa novela y en general de la literatura de Fernando Molano. Entonces, bueno, sí pasaban cosas y sí fue como un salvavidas, pero bueno, en todo caso yo pienso que la literatura no es solamente identificación. De hecho, yo cuento ahí una cosa que también me parece importante. Yo sentí como cierto rechazo por la morbidez y lo tanático del poemario, ¿no? Como que no me sentía del todo a gusto con lo que estaba leyendo. Ese abrazo, esa morbidez, no encuentro otra palabra para nombrar, sí. Y creo que es muy, muy precisa, como ese abrazar la muerte, esa romantización de la enfermedad, también me costó mucho, tal vez porque veía ahí proyectado una pulsión interior muy profunda, y a veces la identificación excesiva genera rechazo en principio, ¿no? Uh-huh. Pues uno quiere apartar de sí lo que se le parece mucho. Entonces yo también, y creo que escribí un texto, escribí un texto, sí, para una revista, un fanzine gay, de circulación gay en Medellín, que no era muy amable con el poemario. No era muy... Sí. Uh-huh. Aunque no era muy amable, aunque, claro, yo sentía ahí como el asedio de las propias pulsiones. Yo creo que también fue como una manera de resistirme al exceso de identificación. Por ese lado está la muerte presente, ¿no? El camino, esa incertidumbre hacia ella, pero esa Todas mis cosas en tus bolsillos nos las hemos dedicado tantas veces entre chicos universitarios. Sobre todo recuerdo a mi parcha aquí de la pedagógica, que se deslumbró por eso. Tal vez omitía este asunto de lo tanático, pero ¿en quién más uno confía sino aquella persona que guarda tus cosas en tus bolsillos? En el día a día, por ejemplo, de la universidad. Esos amigos entrañables o aquella persona con la que estás
empezando una historia de amor. Total, Entonces, esa confianza, ese momento de descubrimiento. esa es la razón de ese nombre muy bello, con el que nos enamoramos también de Pero este yo quería decir poemario. algo, es que ese abrazo a la muerte en los años 90 en Colombia para los hombres jóvenes y homosexuales era bastante diciente, ¿no? Total. Por un lado era los años 90 de una violencia política y social absolutamente devastadora, y por otro lado el asedio del VIH-Sida, o sea, era como que ser hombre gay en Colombia Ya. era una doble condena, porque los hombres pues somos los ejércitos de la guerra, y además los hombres gays además éramos las víctimas, los hombres gays sí éramos las víctimas especialmente escogidas por esta pandemia global del VIH. Entonces, claro, Fernando abraza la muerte, pero también el erotismo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que entender que el erotismo siempre tiene un vínculo con la muerte inescapable, ¿no? Fuerte. Total. Bien, gracias, Pedro. Allí dices en un pedacito que está todas las cosas y ninguna no es una biografía en propiedad, pero sí una historia de amor, o al menos todo el contexto que se teje alrededor de estas historias, varias historias de amor que están en los poemarios, que están en las novelas de Fernando. Por cierto, unas historias de amor en medio de muchas adversidades. Está presente, por supuesto, el amor erótico, el amor filial, el amor propio, una construcción muy, muy larga de reconocerse, reconocer a los otros, autorreconocerse. Y con arrolladora fuerza consideramos la amistad y la complicidad que trae la literatura y la música. Y te faltó el amor al país a pesar de todo. Bueno, todos los amores que mencionas ahí son a pesar de. O sea, el amor a la familia, a pesar de que fue una familia que en muchas ocasiones también lo fustigó, lo estigmatizó, pero al mismo tiempo estuvo con él y él con ella. Sí. El amor por los amigos que lo abandonaron en muchos casos, el amor romántico que lo hirió en lo más profundo de su ser. Entonces, todos estos amores, insisto, son casi amores fallidos. No. Contradictorios, complejos, contrariados, como diría García Márquez en El amor en los tiempos del cólera. Así. Precisamente, ¿cómo encuentras esa relación? Pensábamos en Luis Caballero también en estos momentos de los 90. Es verdad. Esa es inevitable vocación. no pensar en esa conexión, ¿no? Esas vidas cruzadas por el talento, la sensibilidad del arte y la muerte por el VIH. ¿Cómo encuentras esa relación, no? Conociendo también de los afectos de Fernando me llamó mucho la atención cuando describen la Virgen de las Rocas de Da Vinci, ¿no? Ese es un momento muy bello de tu texto. Sí, bueno, Fernando tenía una curiosidad intelectual, musical, literaria enorme, ¿no? Era una pasión por la vida que no tenía límite. Pero quisiera pensarlo de otro lugar. La literatura de Fernando Molano escribe una historia local y latinoamericana del VIH. Una historia cultural que ha sido contada prioritariamente desde países del norte, ¿no? Total. Desde Francia, desde Estados Unidos, y una cierta épica también de cómo los homosexuales enfrentaron esa epidemia, ¿no? Este libro se escribió justo en el corazón de otra epidemia que fue la del COVID, ¿no? Y pensando en los gays y los trans y las trans y la gente a la que afectó más la pandemia en los años del VIH no se dejó encerrar y salió a las calles. Fue mucho menos disciplinada, mucho más desobediente que toda la ciudadanía en general, que tan rápidamente acató el nuevo orden dictado por el COVID-19. Entonces, nada, junto con autores como Pedro Lemebel o como Pablo Pérez, ahora Fátima Vélez, Catalina Navas, perdón, que han escrito sobre esa época, han ido ampliando el relato sobre lo que significó esas formas de resistencia y esas formas de lucha y esa conversión de unos sujetos eróticos en unos sujetos políticos, ¿no? Gracias a la aparición de esto tan impensable e impredecible que fue el VIH. El VIH. Ese chiste del VHS queda marca, sí, maestro. Sí. Es verdad.
Entonces, bueno, nada, creo que es muy importante ubicar a Fernando también en esa genealogía, de contar una historia desde acá, de algo que ha sido contado desde otras geografías culturalmente dominantes, ¿no? Así es. Maestro Pedro, Felipe, la música es muy importante en nuestro programa, en Toma Única. Me llamó la atención en la página 205, un mínimo playlist de I para Fernando, ¿no? Julio Jaramillo, Nuestro Juramento, Mecano, Eugenio, Salvador Dalí, El Cántico Espiritual de Amancio Prada, que parece lo escuchaba mucho en un casete que le grabó Abad Faciolince a Fernando, pero me llamó la atención cuando dice un disco de Magaldi y paradójicamente, o una sincronización, como diría Santiago, Magaldi era de los cantantes preferidos de mi padre. Entonces, si me permites, quise escribir lo siguiente. Y del padre de Fernando, creo que también. Mira qué conexión. Sí. Escucharemos ahora del cantante argentino Agustín Magaldi, la considerada voz sentimental de Buenos Aires, un pequeño fragmento de su propia autoría, que compuso conjuntamente con R. Chiamarella. No quiero verte llorar. Sabemos del gusto de Fernando por los tangos, que imagino incluso con su presencia y visitas al Viejo Almacén, lugar icónico para los bogotanos de esa ciudad de los años 90. Por el Viejo Almacén de Marielita deambulaban poetas, teatreros, amantes del tango, profesores, sociólogos, antropólogos, que tal vez encontraban en ese sentimiento triste que se baila, como denominaba Enrique Santos Discépolo al tango, una manera de hacer catarsis. Discépolo llegó en el corazón de muchas personas, ¿no? Las nostalgias, las penas y, ¿por qué no decirlo?, los señalamientos y estigmatizaciones por su ser homosexual. El tango nos hace más humanos y volubles. Antes de escuchar a Magaldi, entonces vámonos directamente, no quería hacer otra cosa, pero no, vámonos directamente con la canción y con la voz de Magaldi, para que también el maestro, que sé, en Medellín hay más tangueros que en Argentina, ¿no? De hecho, sí, en la tumba de Gardel, en la Chacarita, a mí me sorprendió ver el 80% de las placas eran colombianos. Mira. Era yo el que torturaba tu existencia con mi celo y no te dejaba en paz. Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales. Going to Kansas City. Bien, regresamos aquí a Toma Única, confluencias políticas y culturales. Muy felices de estar con el maestro Pedro Adrián Zuluaga, evocando uno de sus textos, ¿no? A propósito de Fernando Molano Vargas, Todas las cosas y ningunas. Desde aquí quiero enviar, como siempre, un saludo fraterno a mis grandes amigos y, bueno, al decano de la Facultad de Humanidades, al doctor Alexander Celis Rodríguez, al profesor Wilson Acosta, jefe del Departamento de Ciencias Sociales, y a la profesora Marisol Ávila, que es la coordinadora de la licenciatura. A todos ellos, gracias por creer en este proyecto de facultad que se denomina Ciencias Sociales, Arte y Narrativa, que lo articulamos con dos proyectos: Toma Única, nuestro programa de radio, y el Semillero de Investigación Arterias Culturales. Tenemos la impresión, decíamos con Felipe, de que la Universidad Pedagógica ha perdido el legado de Fernando Molano Vargas, mientras que ha elegido exaltar otras figuras en el arte y la literatura, también importantes pero lejanas a nuestras aulas, por su aporte a la lucha social y a la educación popular, como en el subtítulo de su libro Estamos en busca de Fernando. Tal vez para darle la importancia que merece. En ese camino nos miramos al espejo y encontramos omisiones en nuestra memoria universitaria. ¿Cómo valora en la obra de Molano la presencia de la Universidad Pedagógica? Que de antemano, maestro, de nuevo, muchas gracias por estar aquí, por venir a recorrer estas calles, estos pasillos, estos espacios académicos de la Pedagógica. Bueno, la Universidad Pedagógica hace parte de la ruta vital de Fernando Molano de una manera central.
tan central como otros espacios de Bogotá, como la Biblioteca Luis Ángel Arango, como las sucesivas casas en las que vivió. Y es una universidad que está asociada no solamente a un proyecto académico de aprendizaje, sino a un proyecto erótico, ¿no? Y de amistad. Creo que es muy claro que él conoció a Hugo Diego, su pareja, y quien muere muy tempranamente y a quien casi que está dedicada toda su obra, ¿no? A la restitución de esa ausencia. Lo conoce mientras se buscaban en la lista de admitidos a la carrera de español principal que ya hemos mencionado. Y a partir de ahí surge una relación que es muy como cualquier relación de pareja, construyendo un mundo privado entre ellos dos. Así es. Un lenguaje íntimo entre ellos dos, pero al mismo tiempo muy abierta a un grupo más grande de amigos, de Israel, Mariette, Ana Cox, Ginette Ardila, por supuesto el profesor David Jiménez. Y me parece que todos ellos constituyen un momento muy particular de la literatura en Bogotá, como que hay un cambio importante en el sentido también de que eran jóvenes, algunos, la mayoría de los que menciono, pues de extracción muy popular, ¿no? Y la universidad pública les brinda la oportunidad de estudiar literatura y de pensarse... De abrir un camino. De pensarse a sí mismos como profesores de literatura o quizá como autores, Así de vivir es. de la literatura en cualquier caso. Y Fernando, bien que mal, como me lo dijo alguna vez su hermano, vivió de la literatura, vivió de escribir reseñas, vivió de escribir manuales, vivió de escribir libros de texto. Así fue. Vivió de ser asistente del profesor David Jiménez, que se murió hace muy poco también. Asistentes en las grandes investigaciones que hizo David sobre poesía y modernidad y sobre crítica literaria en Colombia. Entonces me parece que ahí hay un cambio de dirección, digamos, la literatura tal como la hemos pensado, el hombre literario en Colombia está muy asociado también a los grandes apellidos y a estas cosas que se heredan, y yo creo que ahí aparece ahí emerge con este grupo de amigos una cercanía con la literatura que es vocacional, que es rompiendo las asimetrías y las inequidades de clase que hay en Colombia. Es que lo que cuenta Fernando es tremendo, o sea, la manera como las maromas que tenían que hacer para venir hasta acá, él que tenía que ayudarle a Hugo Diego, que era incluso todavía más precarizado que Fernando, para que viniera acá a estudiar, para que pudiera comer. Y bueno, y después en la Universidad Nacional, donde finalmente también Fernando lo de cine y televisión. Intenta también estudiar y tampoco puede terminar. Hay algo ahí en vista de unas eras muy feroz, la defensa, feroz en el sentido de airada y vehemente la defensa que hace Fernando de la educación pública, ¿no? Del lugar de la universidad pública como lugar de transformación social, ¿no? Total. Y de redistribución de lo sensible, pues por ponerlo en términos de Rancière. A eso lo apostamos. Sí. Entonces, sí, no creo que sea nunca tarde para pagar esas deudas, pero sí creo que ese grupo de estudiantes tiene una memoria muy particular de la universidad, y Fernando mismo en su obra se puede leer la historia de la universidad, una memoria más que historia. Total. Porque la historia tiene algo como muy oficial, una memoria muy entrañable de la universidad. De hecho, algunos amigos que se graduaron lo invitaron a su grado y se puso corbata, y bueno, hay varias anécdotas de ellos, ¿no? Como lo recuerdan. Uh-huh. En las pasadas de mis estudiantes y yo mismo como estudiante de esta universidad, pues siempre leímos a Fernando Molano como un compañero también de facultad. Dice Fernando en algún momento, pensando en los avatares de la universidad pública, él está durante una fuerte protesta en la Universidad Nacional, la universidad cerrada, y la pedagógica, bueno, dando tumbos como siempre. Dice de él y Hugo: cursamos los 2 primeros semestres sin mayores complicaciones. Adrián trabajaba en las tardes hasta entrada la noche en aquella fábrica de maletas. Yo por mi parte lo hacía en mi taller. Era algo duro, era algo agobiador, pero lo resistíamos. Muchos de nuestros compañeros estudiaban en las mismas condiciones, rebuscándose dinero para el pan y la gaseosa,
para las fotocopias y los libros. Y muchos de ellos, como Adrián, aún haciéndolo en medio de la adversidad, eran estudiantes absolutamente brillantes. Muchachos y muchachas que cualquier universidad pública, claro, de un país decente, se esforzaría por cuidar brindándoles un mínimo de bienestar. Entonces, casi que estuviéramos hablando del hoy profesor de nuestros estudiantes, de hoy que están reuniéndose al lado de las facultades para... haciendo sus asambleas, y parece que la historia es la misma. Sí, yo sí creo que es esa conexión que encuentran los estudiantes hoy, que ya pueden hablar de lo queer, que ya pueden hablar de una intertextualidad, de sugerir a sus maestros salir del canon, bien. Pero saber que Fernando también vivió esta universidad pública de un país que tiene una deuda histórica con la educación. Así es, Felipe, y pensaba que Fernando, fíjate, abrió el camino para esos jóvenes tan talentosos de la comunidad LGBTI queer que incluso han salido graduados de nuestra universidad con honores, de los que tenemos mucho que aprenderles, y de hecho los hemos tenido en este espacio de Toma Única. Maestro Pedro, ¿qué considera usted como lo más clave, lo más importante, y por qué de verdad leer a Fernando Molano, que sabemos no es una literatura que se preste tanto para que otros lectores se aproximen a ella? Seguimos todavía, será con ese doble moralismo, con el señalamiento, como con ese resquemor frente a valorar realmente lo que es valioso por sí mismo. Bueno, eso siempre es posible y las luchas siempre están abiertas y siempre se pueden devolver. Los derechos conquistados se pueden revertir, como podemos darnos cuenta por el presente. Pero creo que la importancia de Fernando Molano Vargas es haberle dado que es lo que hace la literatura realmente, ¿no? Dotarnos de un vocabulario para hablar de experiencias y para hablar de deseos y para hablar de anhelos y creo que Fernando nos da un vocabulario para hablar de erotismo, ¿no? De erotismo, de cuidado, de ternura entre personas del mismo sexo, pero no solamente. O sea, creo que su literatura abarca muchos más espectros del amor y hay muchas rutas de lectura para llegar a él. Una puede ser, por ejemplo, una épica de la clase media, ¿no? Y de la clase popular, que se puede leer especialmente en Vista desde una acera. Y también hay una cosa que es fundamental en él, y creo que es muy visionario, y es darse cuenta de que su vida, a pesar de la precariedad económica, a pesar de los ultrajes y a pesar de los despojos, era digna de ser contada y que podía ser la materia de una obra literaria de gran calado. Y eso no era imaginable, ¿no? Porque pues las vidas que merecían ser contadas eran otras vidas, ¿no? De otras clases sociales. Es verdad. Y autocontada en una especie de ejercicio de autoficción, que es un poco lo que él hace. No creo que él usara nunca ese término, que ya circulaba en todo caso. Es verdad. El término de la autoficción. Pero sí, Héctor Abad Faciolince lo dice en algún prólogo, creo que el que publica en El Malpensante. Bueno, un artículo que publica en El Malpensante que después se vuelve el prólogo de una edición de Un beso de Dick, como esa intuición de Fernando muy temprana de que la materia de su vida tenía que ser la materia de su obra, ¿no? Eso es extraordinariamente revolucionario pensando en de dónde viene Fernando, ¿no? Por favor. Claro. En todas las limitaciones con las que cargó a cuestas con muchísima dignidad. Creo que esa es la otra cosa, ¿no? Ahora se habla mucho de la dignidad y hasta que la dignidad se haga costumbre, pero esto es un referente muy claro de un reclamo por dignidad, de un reclamo por lo público y de un reclamo también por la honestidad, ¿no? Y creo que Fernando tenía una cosa que yo siempre me ha conmovido mucho, y es una absoluta resistencia a aceptar el mundo tal como es, ¿no? La amistad tal como es, o sea, ¿qué quiero decir? La amistad tal como uno la va traficando por ahí por el mundo, ¿no? Como olvidándose de los amigos, abandonándolos, dejándolos de lado. Y por eso él se daba golpes permanentemente, y por eso, por ejemplo, en su correspondencia se nos aparece un Fernando que hacía reclamos, que estaba herido, que es lo que hoy dirían... Le dolía la ausencia. Es lo que hoy dirían una persona intensa, ¿no? y tal vez tóxica. Pero es eso, es como no compaginar con el cinismo del entorno, ni con la transaccionalidad de las relaciones del entorno. Y bueno, y todo su discurso toda su finura, parecía un sociólogo, en el sentido de la finura o la fineza, no sé.
para entender, digamos, algo que él llamó la erotofobia, la fobia social al cuerpo. Y él decía, y es transversal a todas las instituciones, a todos los partidos, es decir, todos quieren capturar al cuerpo, disciplinarlo y estandarizarlo, homogenizarlo, y es un odio al erotismo y es un odio a las potencias que hay ahí. Sí. Algo muy breve y que me llama la atención en particular por ser profesor de geografía. Antes de la pandemia hacíamos recorridos casi con el libro en la mano por el Parque Nacional, por la Universidad Nacional, de la mano de Vista desde una acera, por ejemplo. Tú eres de Medellín. Sí. ¿Cierto? ¿Qué lugar de Bogotá descubres gracias a partir de, con la lectura de Fernando Molano y que, se inserta pues en esa red de lugares para hacer este libro? No, más que un lugar específico es como una actitud, la actitud de la ciudad erótica, ¿no? Un mapa erótico de la ciudad. Que eso lo encontramos en él. Yo también he hecho esos recorridos en bicicleta, por ejemplo, alguna vez lo hicimos con varias personas recorriendo la Bogotá de Fernando Molano. En redes sociales como hacían también ese punteo, ese mapeo. ¿Qué tal? Entonces, por ejemplo, hay una cosa bellísima y es erotizar la biblioteca Luis Ángel Arango, volverla un lugar de encuentros sexuales, de ligue, y darse cuenta de que eso no estaba desligado, de la pasión por leer, ¿no? Como que se podían asociar esas dos pasiones, el vínculo con otra persona y el vínculo con un libro, o el libro como mediador del vínculo entre dos personas. Y por otro lado hay otro recorrido menos amable que es la ciudad hospitalaria, pero pensando lo hospitalario no en el sentido de lo que acoge, sino de los hospitales, ¿no? La ciudad pandémica también, ¿no? Así es. Y este libro se escribió en la pandemia, por otro lado, y los recorridos estaban muy limitados y muy restringidos por lo que pasaba, total. Sí. Claro. Pero entonces sí, hay otra. Fíjate, Fernando nació, o la casa que él evoca en su biografía, porque ahorita que decías que yo no escribí una biografía y que lo digo en el libro, es porque él ya la escribió. Vista desde una acera es la biografía la autobiografía. Entonces hay otra ruta posible por la ciudad, que es la ciudad de los hospitales y que es la 27 Sur. Es una calle que hoy la 27 Sur ahí por el Olaya. Claro. Es una calle que hoy está dedicada fundamentalmente a labores hospitalarias, ¿no? EPS, policlínicas, hospitales. Y esas, sí. No, y que termina con la clínica, la San Pedro Claver, que ahí lo mencionas. Maestro Felipe, los voy a invitar ahora que entremos. Ya lamentablemente estamos terminando el programa, pero nos faltan 2 sesiones, aguja y vinilo. En toma única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Siempre en las emisiones de toma única hacemos una evocación de los vinilos, de los acetatos, de ese maravilloso sistema sonoro que según los ingenieros de sonido tiene una sonoridad orgánica, nostálgica, emotiva, sensible. Ponemos la aguja sobre el vinilo, vemos recorrer la aguja sobre el surco y tenemos una melodía. El acetato seleccionado para esta emisión se llama Nuestros Boleros Favoritos, álbum que contiene 3 discos editados por CBS Colombia. Contiene boleros inolvidables que hacen parte de la memoria musical de muchas personas en el mundo. Recordemos que el propio César Pagano lo denomina ese corruptor de mayores. Los discos contienen temas de Armando Manzanero, Pepe Guizar, Palito Ortega, Agustín Lara, pero para esta emisión en memoria y evocación de Fernando Molano, seleccioné un bolero del insigne compositor cubano Frank Domínguez, titulado Tú me acostumbraste, en una versión muy rara y querida para muchos melómanos. Claudia de Colombia lo interpreta. Se ha dicho entre musicólogos en el mundo que fue compuesto para reflejar el amor homosexual, pero dejemos que sean nuestros escuchas que saquen sus propias reflexiones. Aquí lo importante es disfrutar todo lo que nos dice ese bello bolero, género musical que ya goza de muy buena edad, más de 100 años y sigue totalmente vivo.
En Toma Única, El Escape. En el cierre de nuestro programa traemos a la literatura, la música, el cine, el teatro, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Queridos Pedro, Adrián y Felipe, muchas gracias por esta toma única tan especial. Estoy seguro que con tantos seguidores y lectores como los que tiene Fernando y los que vendrán, esta emisión les aportará muchas vías de acceso y preguntas para seguir en busca de este autor, que él solo, con los pocos años que vivió, creo que fueron 36, nos dejó una obra digna de leer, disfrutar, dialogar y, por qué no, ponerla en discusión. Entonces, maestro Pedro, muchas gracias por atender este llamado de Felipe y de Toma Única. Bueno, y si se puede hacer una recomendación, de hecho, para explicar por qué lo del VIHS. Por favor, claro. Y es que hay una película muy importante en los años 90 que fue como de las representaciones más entrañables de cómo los homosexuales en Estados Unidos resistieron y vivieron los primeros tiempos de la pandemia, que es Long Time Companion o Juntos para Siempre. Se consigue fácilmente y yo la vi pues en copias en VHS. Y en realidad todo ese cine compartido en VHS y pirateado en VHS pues es muy de la época que compartimos con Fernando o que él vivió, y que también es un poco pues mi época, ¿no? Porque yo, aunque soy un poquito más joven que Fernando, efectivamente que el Fernando si estuviera vivo, sí, pero pues en realidad sí creo que nos pudimos haber cruzado en algún lugar y en algún momento. Y bueno, mi libro termina justamente con la imaginación de un posible encuentro. Exactamente, lo dejas ahí como una metáfora. Sí. Muy bien. Maestro Pedro, gracias por haber estado aquí en Toma Única. Felipe, dale. Bueno, también si pudieras comentarnos un minutito de ese museo virtual que está en Facebook y por el cual también muchos jóvenes se han aproximado a la obra de Fernando, y que ya casi es un repositorio. Bien, fotografías, cartas, mejor dicho, hasta amigos que van apareciendo y que recuerdan a Fernando, de la Pedagógica, de la Nacional. Es bueno, no es solamente una página de Facebook, la verdad es como un cofre de muchas sorpresas. Eso ha sido maravilloso, y eso es una iniciativa de Juan Felipe, que es un entusiasta de la obra de Fernando, y ha sido una construcción colectiva. Eso ha sido muy bello porque de la misma manera en que ha circulado la obra de Fernando Molano entre amigos, de boca en boca, ha circulado la memoria, ¿no? Cuando hablo de memoria hablo de las fotos, hablo de toda la memorabilia alrededor de él, de las poquitas fotos que dejó, que se pueden recabar por ahí, testimonios, entrevistas. Yo creo que ha sido un gesto de amor colectivo esa página, para retribuirle a Fernando esos ¿cómo dijiste al principio? Borbotones de esos amor. Borbotones de amor que sembró. Claro. Así es. Y hay una entrevista en YouTube así también de el profesor David, donde lo podemos escuchar a él. Me sorprendió mucho escucharlo después de leer esto. Su rasgado de voz, entrevistado por su profesor. Muy hermoso, además hablando, unas preguntas muy concretas, muy de corazón. Con qué altura él, ¿no? Cuando le pregunta incluso por Andrés Caicedo. Sí, leí que viva la música, pero no pude seguir con Angelitos Empantanados. Me llamó mucho la atención eso. Bueno, y también gente de su época, ¿no? Rafael Chaparro Madiero. Por favor. Personalmente, cuando empecé a leer a Fernando Molano, encontré lugares, esquinas, palabras muy similares. La época marca mucho a los escritores. Sí. Felipe. Opio en las nubes es un ejemplo también de literatura de culto. Así es. Y creo que estamos hablando de cultos un poco diferenciados, pero en algún punto se encuentran. Es un poco literatura contracultural, sin duda. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, bienvenido Felipe, a la Pedagógica. Ricardo. Esta Toma Única siempre tendrá el espacio abierto, maestro, para alguna publicación, y ojalá todos esos seguidores de Fernando Molano escuchen este programa.
haremos lo posible por llegarles. Claro que sí. Gracias, amable audiencia, por su sintonía, por su receptividad, por escucharnos cada miércoles a las 2 de la tarde o con repetición los días sábados a las 12 del mediodía. Recuerden, a través de radio.upn.edu.co ustedes pueden descargar todos nuestros programas. Les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones Laura Chávez, en el control máster mi querido amigo Mario Enríquez. Agradecimientos a nuestro director, profesor Alejandro Sepúlveda. También agradezco a Samantha Vergara por su divulgación en nuestros programas en las redes sociales y a Marta Rodríguez, a Lorenzo Contreras y a todos los integrantes del semillero Arterias Culturales por la difusión de nuestros programas muy activos a través de Facebook y a través de Instagram. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y director de esta Toma Única. Hasta la próxima. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.